Sean bienvenidos. Mi nombre es Antonio Guardado y soy estudiante de la Universidad Don Bosco. El tema que vamos a ver al día de hoy es ángulo de elevación. En este caso vamos a ver lo opuesto a lo que es el ángulo de depresión. Estamos en la página 135 del libro de matemática de primer año de bachillerato. Y estamos en la unidad número 5 que tiene como nombre resolución de triángulos oblicuángulos. Bien, nos dirigimos a la hoja preparada para aprender acerca de este tema. Vamos a empezar con un problema inicial. Dice lo siguiente. Un guardabosques quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros de la base del árbol y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosques es de 1.6 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Bien, aquí tenemos ejemplificado de forma ilustrativa el problema, ¿verdad? Aquí nos dan la distancia de 7 metros, que es donde está la persona hacia el árbol. Nos dan la altura de esa persona y nos preguntan cuál es la altura total de este árbol. Pero también nos dan un ángulo de 74 grados, que es este. Este ángulo que te dan es el ángulo de elevación. ¿Por qué? Bueno, al contrario del ángulo de presión, nosotros estábamos viendo hacia abajo. En el ángulo de elevación es cuando se mira hacia arriba. Aquí lo dice la definición. Si un observador se encuentra por debajo de un objeto, el ángulo que se forma entre la línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se le llama ángulo de elevación. Entonces, esta es la línea horizontal imaginaria, que es donde se viera recto nuestros ojos. Entonces, como miramos hacia arriba, se forma un ángulo y ese ángulo es de 74 grados. Nos preguntan cuál es la altura del árbol. Aquí nos dan, si nos fijamos en el triángulo rectángulo, nos dan un lado y un ángulo. Fácilmente podemos calcular el otro lado con razones trigonométricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular este lado que sería el lado opuesto, ¿verdad? Entonces, la solución. Tangente. ¿Por qué tangente? Tenemos que relacionar un lado que conocemos y el lado que queremos encontrar. Entonces la tangente es perfecta para nuestro cálculo. La tangente sería lo opuesto, que sería BC entre el adyacente, que es 7 metros. ¿Qué hacemos para despejar BC? Multiplicamos este 7 para acá y nos quedaría que BC es igual a 7 por tangente de 74. Y vamos a calcularlo. 7 por tangente de 74 nos da el valor de 24.41. Ese sería el valor de este cateto opuesto. Pero ojo, esa no es la respuesta total, porque si se fijan, el triángulo empieza desde la vista de la persona. Y si la persona mide 1.6, entonces este hueco que está aquí es 1.6 metros. Entonces lo que vamos a hacer es sumarle a ese 24.4 el 1.6. Dándonos un total de 26 metros de altura. Y básicamente es eso. Es el ángulo de elevación. Cuando se mira un objeto abajo, estamos abajo y nosotros vemos un objeto hacia arriba. Y aquí tenemos unos problemas para practicar, ¿verdad? Dice, problema número 1. Un guardabosques debe entrenar a un nuevo equipo de madereros para calcular la altura de los árboles. Como ejemplo, ella camina a 12 metros de la base del árbol. Nos da la distancia horizontal. Y dice, y estiman que el ángulo de elevación desde el suelo a la punta del árbol es de 70 grados. Calcula la altura del árbol. Bueno, en este caso, como no nos está diciendo que está viendo desde ahí, sino que esa persona asegura que el ángulo de elevación es de 70 grados, no es necesario sumarle la altura o tener ese dato, ¿verdad? Es irrelevante.
Entonces vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Razones trigonométricas, tenemos un ángulo, tenemos un lado, entonces despejamos, ¿verdad? Relacionamos un lado que conocemos y un lado que no. Entonces, tangente nos podría servir. Tangente es opuesto sobre adyacente. Y como podemos ver, se puede relacionar, ¿verdad? Entonces sería tangente del ángulo de 70 es igual a h sobre 12. Pasamos a multiplicar este 12 y nos daría que h es igual a 12 por tangente de 70. Vamos a calcularlo. 12 por tangente de 70. Nos da un valor de 32.969. 969 metros. Y esta sería la respuesta. Y aquí tenemos otro ejercicio. Claro, estos ejercicios son del mismo libro, ¿verdad? Del que nos basamos. Así que ahí pueden hacer los que restan. Dice, un niño está a 2 metros de un árbol y observa a un gato que se ha quedado atrapado en la punta del árbol. Si la altura del niño es de 1 metro y el ángulo de visión es 60, ¿a qué altura está el gato del suelo? Ojo, aquí nos dice, observa y también nos da la altura del niño. Entonces, sí es necesario sumar esa altura, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta siempre. Aquí el ejercicio solo te lo propone de forma textual, así que hice también una figurita para que podamos entenderlas. Entonces, anexamos los datos. Si un niño está a 2 metros del árbol, es la distancia horizontal. Nos preguntan la altura h y nos dan un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que vimos en el ejercicio del inicio, ¿verdad? Vamos a utilizar razones trigonométricas y luego vamos a sumarle la altura. Y al igual sigue siendo tangente, ¿verdad? Se relaciona al opuesto y al adyacente. Entonces fácilmente hacemos tangente de 60 es igual a h sobre 2. Despejamos sería 2 por tangente de 60 será igual a h. 2 por tangente de 60 nos da una raíz de 2 tercios. Y aquí lo hacemos en decimales, 3.46 metros. Eso es lo que mide el triángulo rectángulo. Y entonces hay que sumarle la altura del observador, ¿verdad? Que es de 1 metro. Entonces la altura en la que está el gato del suelo es de 4.46 metros. Y este es el tema de hoy.